Los periodistas. Hasta parezco burócrata, ¿verdad? Sí, sí, no, no. Elegante, elegante. No, elegante no, pero ¿sabes qué? Así. Que durante mucho tiempo yo me vestí siempre de corbata, durante años. Ujú, Entonces, pues vas juntando corbatas y corbatas y corbatas y unas más anchas, otras más angostas, unas de colores serios, otras de rayas militares, otras de esquema, de flores, de mil cosas. Y de ujú, repente antes de la pandemia comenzó la moda de ya no ponerse corbatas, de ya no usar ropa formal. Y hoy día, la mayoría de la gente, salvo cuando vas a una boda, que me pasó el otro día, que me mandaron la invitación y decía traje y corbata. Así te ponen. Zapato formal, zapato de calle. Luego ves que anda la gente con traje y con tenis, ¿no? ujú. Entonces hoy dije, voy a vestirme así para estar con Andrea Sandoval. No, no, pues, ¿Cómo ¿qué ves? más? ¿Qué más halago? ¿Qué más honor? ¡Ah! Elegancia, Honor. honor, sí, De claro. la buena, Oye, caray. claro que Oye, pues sí. el tema de hoy está bueno. Viene el 10 de mayo. Siempre que viene el 10 de mayo, pues todo el mundo habla de la madre. Hemos hablado acá de las madres muchas ocasiones bajo diferentes ópticas. Y hoy surge una que se me hace curiosa e interesante de un artículo que me mandaste del doctor Mario Guzmán Sescose, psicólogo, que habla de la mamá y la infantilización del hombre. Y dice, en mi práctica he identificado, dice esto el psicólogo, tres tipos o manifestaciones de lo que él denomina la madre devoradora. Es una clasificación que él tiene, la madre devoradora. Es decir, tres formas de vincularse con sus hijos varones, no con las hijas, que conllevan distintas conductas, prácticas, formas de comunicación y expresión afectiva, pero que suelen derivar en la infantilización del hijo. Y al último te cuento una anécdota. La Ujú, primera es la mamá devaluadora. Es la más evidente. Minimiza o devalúa a sus hijos varones, haciéndoles pensar que no son lo suficientemente capaces para convertirse en hombres independientes y que se valgan por sí mismos. Estas madres ofenden, menosprecian o devalúan, ya sea abiertamente diciendo eres un incompetente, un bueno para nada, o de forma pasivo-agresivas. Como tú no puedes, yo tengo que hacerlo por ti. Por lo visto, siempre tendré que cuidar de ti. Su devaluación suele ser no solo al hijo, sino a los hombres en general, actuando con superioridad hacia ellos o asegurando todos los hombres son iguales, son unos cobardes e incompetentes. ¿Dónde he escuchado esto yo? La segunda es la madre generosa, que todo lo da, que se desvive por su hijo, es la sobreprotectora. Estas mamás se muestran ante sus hijos y los demás como mamás generosas, abnegadas y grandiosas. Mamás que daría todo por mis hijos, que proveen un ambiente perfecto donde no hace falta nada. Proveen en lo económico y material, así como el afecto y la seguridad de maneras desbordadas. El hijo se siente tan cómodo de tenerlo todo que no le queda nada por salir a conquistar por sí mismo. Su masculinidad se ve atrofiada, pues ahora no tiene conquista que hacer. Su mamá se ha encargado que nada le falte. La tercera es la mamá víctima. Es una combinación de las dos primeras. Por un lado, devalúa y se queja de tener que mantener a su hijo a pesar de tener 30 o 40 años, pero que, por otro lado, sigue proveyendo lo que necesita y más para subsistir. Le hace sentir incapaz, tanto devaluándolo como dando todo lo que necesita. Estas mamás suelen presentarse ante los temas como víctimas de sus hijos diciendo, no sé qué hice para tener un hijo así, no sé hasta cuándo tendré que mantenerlo y soportar sus tratos. Devaluación, cubrir las necesidades económica y victimización son los tres elementos que sostienen la relación de las mamás víctimas con sus hijos. Estos son los tres casos, digámoslo así, de la clasificación de la madre devoradora, según el doctor Mario Guzmán Sescose, que es psicólogo y tiene un portal donde publica algunos de estos temas.
Anécdota. Hace muchos años conocí a un, no voy a decir la profesión porque muchos lo van a identificar inmediatamente. Uy, uy, uy. Ese sí está bueno. ¿Ves que me tiembla la mano? ¿Un poquitito? No es Parkinson. Ah, Resulta que estuve regando plantas, mm, cogí la manguera y después de que haces una presión muy ujú. fuerte, te queda como que la La sensación, no es sensación, Parkinson, lo aclaro. bendito Dios no No, esté. no, no. Bueno, resulta que este señor era muy exitoso. Lo mandaron a estudiar a España. Tomó un doctorado allá de la profesión que él tenía. Era el más chico de los hijos. Los demás eran connotados, uno médico, el otro ingeniero, el otro, eh, no me acuerdo el otro que hacía. Ah, también ingeniero, creo. Una hija que se casó con las parafernalias más importantes de la sociedad poblana del mediados del siglo pasado. Una familia con chofer, con coches a la puerta, con una mansión en una zona privilegiada de la ciudad, mucho dinero, sótano en su Ujú, casa, mm, cocineras, mayordomo, etcétera. El más chico de los hijos, el protegido de la mamá se queda sola, se muere el papá, la mamá se queda sola. La mamá jugaba tenis, jugaba badminton, hacía tertulias en su casa con las damas de sociedad, gente de cierto nivel. alcurnia. Y resulta que el hijo, pues nomás no agarraba nada. Entonces todo el mundo pensaba si no sería Ujú, del closet. No, no era del closet. El problema, yo llegué a convivir con él y de conocer a la mamá y de ser aceptado en entrar a su casa, porque para entrar a la casa de este señor tenías que, pues casi tenía que pasar una ficha con su madre y la madre evaluaba si podías entrar a su casa o no. Entonces, cuando entrabas, la señora salía toda, ya te imaginarás, y elegante. y te medía y te decías, ¿qué onda, no? Ujú, Te te evaluaba los zapatos, la ropa, la forma de hablar, si sabías tomar la copa de vino o lo que te ofreciera. No, 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 no. Pues resulta que este señor, o señorito, porque era un señorito realmente, nunca se casó, nunca se casó. La mamá murió y se quedó tan traumado de la falta de la mamá. Ah, hubo un paréntesis donde tuvo una novia de origen español que vivía en la Ciudad de México y la mamá llegó a solicitar que fuera a su casa, la llevó el hijo y la señora la descalificó. No le gustó para su hijo. Era poca cosa. El apellido no era rimbombante, entonces era poca cosa. Se quedó traumado este cuate y jamás volvió a tener una relación con nadie de mujer. Al final se murió ella, al final se murió él, soltero ya uy, de 70 años o 60 y pico de años, una cosa así. Y nunca pudo realizarse como persona. Y cuando leí el artículo me acordé mucho de él, porque era esta madre que le daba todo. Le daba chofer, le daba casa, le daba dinero, le daba prestigio, le daba el apellido del papá y de ella, apellidos muy rimbombantes. Y al final, pues se lo comió, se comió la vida de su hijo. ujú. Me acordé mucho cuando leí el artículo. Ay, ay, ay. O sea, sí, cuando la teoría encaja perfecto, ¿no? Con la realidad. Sí, Sí. sí, sí, sí. ¿Cómo ves? Pues obviamente muy ilustrativo, porque realmente puede ser algún tema de toda la vida que se lleva la vida de los hijos, ¿no? Digo, un poco haciendo referencia ahorita al 10 de mayo, pues obviamente se habla de las cosas buenas, ¿no? De lo que hacemos en general todas las mujeres que somos madres bien y celebran y me parece obviamente un buen tema y un buen día. Pero una de las cosas que tiene, por ejemplo, la psicología es que no nada más tiene una parte y en este caso el arquetipo de la madre que devora es parte de la psicología de Jung, de Carl Jung, y es parte de la sombra de la madre, ¿no? Él la describe como
como esa sombra se entiende como esa parte oscura, no iluminada, no Ujú. reconocida, no aceptada, no difundida y por ende negada, ¿no? Y se pone a un lado como si esa parte no existiera, como si Sí, solo hubiera madres que amaran y amaran incondicionalmente. Y las sombras son estas madres que aman condicionalmente, estas madres que se apropian de sus hijos, que se apropian de la vida, que en un momento por aras o por una intención de proteger, de cuidar, de amar, no pueden deshacerse de ese rol como de tan temprana edad, ¿no? Digo, uno entendería si la mamá dice, es que no sé si vas a ir a mi casa o no, si estamos hablando a lo mejor de un niño de 4 o 5 años, o vas a ver si va el amiguito, no va el amiguito, si se porta bien, si es desastroso, si no va y te rompe algo. O sea, hay límites. El problema es que son madres que se quedan como fijadas en este aspecto, se autojustifican con esto de, pues yo lo protejo y es que yo lo cuido y es que yo lo veo y es que no se da cuenta, ¿no? Y sucede mucho en el rol de mamá-hijo, porque justo, o sea, una mujer no es la misma madre con una hija que un hijo. Los afectos son no, es diferentes, diferente, efectivamente. la forma de crear es diferente porque te das cuenta que tienes que cubrir necesidades diferentes, ¿no? Educar a una niña no es lo mismo que educar a un niño. O sea, ya de inicio, ¿no? Desde su psique, desde su forma de ser, desde los juegos, ¿no? Hay, por ejemplo, mamás que solamente tienen niños y dicen, pues yo soy mamá de niño y ya me hice de esta forma, ¿no? Pregúntame de fútbol, pregúntame de equipos, pregúntame de karate, de estas cosas estoy enterada, ¿no? Y las mamás de niñas que solamente saben ciertas cosas de niñas, ¿no? Ciertos personajes, ciertas series, ciertos libros, las llevan a música, a bailar, o sea, los intereses son tan diferentes que uno acaba viendo como otra parte, ¿no? En cada hijo. Los que tienen mezclado, pues obviamente es un reto porque tienes que hacer las dos cosas y te vas enterando de una y de otra cosa. Pero los afectos son muy diferentes y es algo que siempre está en la sombra. A las hijas de alguna forma las mujeres las Sí. crían como para que sean una imagen que ella ya tiene clara, que sea así, que tenga esto, que logre aquello, bla, bla. Ya sabe cómo a qué se va a enfrentar la hija como mujer, pero una mujer no sabe cómo se va a enfrentar el hijo como hombre al mundo y cae Oye, más fácil en ¿sería la lo mismo sobreprotección. una madre devoradora que una madre castrante? Sí, puede ser porque el arquetipo es el mismo, es limitante, es una madre que no permite la independencia del hijo, es Mm. una madre que lo sofoca, que lo boicotea, lo sabotea para que no funcione. ¿Cómo lo sabotea? Teniendo esa crianza en donde siempre invalidas. ¿Ves, hijo? No te puedes amarrar las agujetas. Ya perdiste la mochila. Te digo que siempre se te olvida. Si no vengo yo y lo hago, si no vengo yo y te digo, si no vengo yo y te arreglo, si no vengo yo y te inscribo, o sea, es esa forma de decirle todo el tiempo al hijo es que tú no eres capaz de lograr esto, tú no puedes llegar a tus objetivos y en vez de enseñarle la forma de hacerlo, les critican. Entonces la crítica, la culpa, el rechazo, el castigo, la humillación, el señalamiento, todo el tiempo el hacer énfasis en las cosas que hace mal, en vez de decir, bueno, mi hijo, ¿sabes qué? Pues es olvidadizo, tiene esto, tiene aquello, vamos a hacer estrategias para que se acuerde, mira, vamos a hacer esto, esto, aquello, el otro, en vez de criar para, sobreprotegen pensando que como no es capaz, tiene que hacerlo ella. Y pueden pasar 30, 40 años, Jesús Manuel, como bien lo dijiste, o toda una vida, Toda la vida. y, y la persona se Se siente murió completamente la incapaz. madre y el amigo que conocí se derrumbó, se dedicó al alcoholismo, a beber, se desentendió de la vida. Se le Uh -huh. fue la protectora. Ahora, ¿hay alguna edad en la que esto se puede evitar? ¿A los cuántos años el niño, el hijo, debía tener a una madre, no sé si pues, se le pueda poner entrecomillado normal o no devoradora, no castrante? ¿A qué edad es cuando la mamá debe de decir hasta aquí porque tengo que dejar que crezca La adolescencia. la adolescencia? La adolescencia, porque de hecho criar, bueno, tiene que ver con un niño, ¿no? Casi siempre que decimos, es que estoy criando a mis hijos, bueno, uno piensa, bueno, están en etapas escolares, pero en la adolescencia uno moldea nada más las conductas, uno se vuelve una guía, e incluso, por ejemplo, neuroinvestigadoras como Nazaret Castellanos, muy famosa en España, dice que se ha estudiado que la voz de la mamá en el cerebro infantil
reacciona. Cuando tú le hablas a tus hijos, te escuchan, como que es la primera cosa que les entra por los oídos y dices, ah, sí, mi mamá me dijo y todo. En la adolescencia existen cambios en donde la voz de la mamá como que se atenúa, no la escucha. Y tú escuchas a todas las mamás de adolescentes y te van a decir, es que no me oye, ya le hablé 4 veces y no viene, le estoy grita y grita, ya le dije, y se olvida todo lo que le digo, porque también viene un cambio no solamente social, físico, psíquico, sino también neuronal, en donde el cerebro deja como en fondo, ¿no? Como si fuera un ruido de fondo la voz de la mamá y pasa como primer plano todo lo que los amigos dicen, todos los que los iguales dicen, de lo que se habla él en la sociedad, porque justo es la adolescencia el momento en donde el hijo sale y sale al mundo. Entonces, si durante la adolescencia uno lo quiere retener y tomar y seguirle diciendo es que no puedes, es que no sabes, y se le invalida cada intento de independencia o cada cosa que trata de hacer por sí mismo, es allí cuando se echa a perder, ¿no? Es cuando se crean ya todos estos complejos, cuando se le Sí. confunde, Esto pero puede es la suceder, adolescencia. perdón, puede suceder porque hay un padre ausente o hay un padre que también está castrado por la esposa. Ah, vamos a decir que a lo mejor la figura paterna no ejerce su rol. No sé si porque no está presente o porque él mismo ve a la pareja, a la mamá, como muy dominante, o también por negligencia, Jesús Manuel, porque precisamente como la mamá ha visto que si el niño va a la escuela, que si las vacunas, que si el karate, que si el esto, que si aquello, como se ha hecho cargo de la infancia del hijo, el otro cree, bueno, pues ya está hecho, mira, ya está grande, ya va a empezar a salir, ya va a empezar a hacer su vida, ya el niño se acabó. Y entonces el papá puede esperar con buena intención que pues ya crezca el hijo y haga su vida, total, ya lo crearon, ya pasó, y no involucrarse por N razones a decir, oye, ¿sabes qué? No, o sea, la mamá hasta aquí llega y ¿sabes qué? Esto es lo que tiene que empezar a hacer el hijo, ¿no? De hecho, una de las cosas importantes que hace, ¿no? A nivel como presencia paterna en la psique, lo que hace es que saca al hijo al mundo. Por ejemplo, una mamá carga al niño de 2, 3 años y le dice, ay hijo, no te caigas y mira, espérate. Llega el papá y le dice, corre, vamos a ir por esto, súbete, aviéntate. Y le hace duro en el columpio y le dice que se eche rápido en la resbaladilla y lo ensucia y lo tira. Eso da autoconfianza. Hay un juego que se llama, en los niños es muy importante llevarlos también a juegos de riesgo. O sea, ¿qué es un juego de riesgo? Que se suba a un árbol, que trepe cosas, que en algún momento tenga que llevar su O cuerpo, sea, ¿no? que Se no sea cae, no se cae, un niño consentido, como decíamos en mi época. que no sea un niño inmóvil en el sentido donde no se le permite explorar con su cuerpo y sentir esa confianza, ¿no? Como, ay, ya va a llover, ponle la chamarra, ay, no se va a mojar, que se moje un día el niño para que sienta lo que es estar empapado con la lluvia, lleno de lodo. O sea, cuando los cubrimos de esas cosas o tratamos de decir, no, pobrecito, no es que se va a enfermar, no es que le va a hacer, en realidad estamos, al evitar ese riesgo, estamos evitando crecimiento, desarrollo y en algún momento el fortalecimiento de la persona, o sea, de la personalidad del niño, ¿no? Porque no ve la lluvia y va a decir, ay, no, no quiero salir porque está nublado. En cambio, el niño que su papá lo empujó y le dijo, no, pues salte y juégate y tira los charcos y agarra, ¿cómo se llaman estas cosas que están en el agua? No son lombrices, pero bueno, los insectos que estén por Ajolotes allí, o qué los cosa. ajolotes, agarra Ajá. la rana, haz esto. El que te dice, ve, ve y observa el mundo, agárralo, tómalo con tus manos, es el papá. Pero si el papá no se involucró en la niñez, menos se va a involucrar en la adolescencia y menos en la adultez. Entonces puede ser que esté presente, que viva en la misma casa, pero ni le interesa lo que pasa, porque criar es un asunto de mujeres y no se mete, o realmente tampoco supo cómo conectar con su hijo. Ya estamos hablando que tiene una presencia, pero como fantasmal, ¿no? Porque está allí como un sillón o algo, porque no le ayuda al niño en nada. Entonces, esta idea de decir, ay, es que mi hijo, que esto, que aquello, que el otro, tiene que dejarse en la adolescencia. Pero para soltarlos en la adolescencia uno tiene que haberlos criado de chiquitos, ¿no? Principalmente los primeros 7 años, infundir esta confianza y si ves que el niño es desconfiado, es inseguro, ponerlo en situaciones siempre en donde pueda fortalecer esa confianza, ¿no? Ahora, estás hablando de la personalidad de la mamá, de lo que pasa con ella, de cómo se comporta con el hijo. Pero ¿qué pasa con los hijos? ¿Cómo ven los hijos el mundo? El daño, pues es obvio lo que les provoca esto, que los castren, que los devoren, pero
¿Se puede recomponer la vida de un adolescente que ha sido devorado por la madre ya en su vida, digamos, más próxima a ser adulto? ¿Puede iniciar una relación formal, normal con una mujer, formar una familia, cambiar su manera de educar a sus hijos si los tuviera, o ya lo fastidiaron para toda su vida? Fíjate que hay una psicología o una pedagogía, perdón, que se llama la pedagogía Waldorf, creo que te dije que no hace mucho la empecé a seguir, que habla sobre, Steiner es uno de los autores, y habla de ciertas etapas importantes en la infancia, que cuando no se dan como estas, como el desarrollo, la confianza, el crecimiento, la personalidad, se pueden aprender en la adultez, pero con mucha dificultad. Entonces, un adulto que no supo hacerlo, que como hijo no se dio cuenta que lo estaban como sobreprotegiendo, que era parte a lo mejor de un objeto amoroso de su mamá, decir es que siempre tengo que estar ahí para ella, llega a la adultez y se da cuenta de que lo es, de que no ha hecho nada con su vida, de que no va a ningún lado, sí puede cambiar, sí puede llegar a recomponer ciertas áreas de su vida, ¿no? La social, a lo mejor empieza a hacer amigos, empieza a salir, empieza a explorar el mundo, a lo mejor acaba teniendo una pareja, pero le va a costar mucho trabajo. O sea, la posibilidad siempre está, pero es con mucho esfuerzo y es un poco difícil porque va a tener que ponerse a la altura de otros adultos que sí lo hicieron, que ya tienen esas habilidades sociales, que saben moverse en el mundo, mal o bien, pero que lo hacen, y va a tener que ponerse a la altura desde como un niño o una inmadurez emocional, inmadurez social, en donde va a tener que tratar de correr para alcanzarlos. Sí, pero es doloroso, lleva su tiempo. Tal vez hay áreas que nunca se alcancen, no lo sé, pero es posible. Solo no, pero sí es Ajá. posible bajo terapia. Fíjate que ahorita te voy a poner otro caso, pero dime, ¿esto sucede con todos los hijos de una familia que la madre se los devore o solo con uno? El consentido, no sé cómo llamarle, el más Ujú, grande, el ujú, más pequeño, el que cuando nació estuvo a punto de morir porque se le complicó ahí ujú. algo en el nacimiento, el más enfermizo. Fíjate que es muy interesante lo que preguntas porque también es cierto. Las mamás se identifican con un hijo por alguna razón, por lo mejor Sí, porque se sí, parecen a ellas, porque les sí, recuerda a su propio padre, sí, porque sí. nuevamente los hijos se parecen al papá del materno, ¿no? Ujú. Sí, sí los hay y obviamente pueden tener hasta tres hijos. Yo también conozco un caso de una mamá donde un día me dijo, de los tres, este es mi favorito, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene normalmente cosas que admira, tiene nuevamente cosas que le gusta, que le facilita, ¿no? Eh, puede ser una inteligencia, puede ser su habilidad social, puede ser que sea guapo, ¿no? Porque es algo que también los mamás dicen mucho sobre sus hijos. Ay, mi hijo el guapo, mi hijo inteligente, mi hijo el exitoso, mi hijo el otro. Y de ese espera más, porque puede ser que crea que ella es responsable de ese éxito, ¿no? Vamos a decir, un hijo doctor, que a muchas mamás les encanta tener hijos doctores. Ay, mi hijo el doctor y mi hijo el doctor. Espere que por ser doctor, por todo lo que ella le dio para que llegara a ser doctor, sea como para siempre su doctor y la ayude y le devuelva todo eso que ella le dio, ¿no? No está mal, claro que el amor en sí debe ser incondicional, el de los padres, pero pues claro que somos humanos y decimos, bueno, si le saqué una carrera, si le di esto, si le di aquello, pues ojalá se acuerde de mí, ¿no? Ojalá si un día le digo y me siento mal, pues me dé una receta. Pero las expectativas muy altas, ese es el problema también, ¿no? Muchas veces las mamás en ese hijo favorito, en ese hijo por lo que es carisma, amor, físico, lo que tú quieras, lo toman como el referente, como el decir, ok, puedo perderlo todo, pero él no. Él se tiene que quedar conmigo y él tiene que estar aquí. Y a ese lo vuelven objeto, precisamente con la intención de como nunca perder el amor, porque una de las cosas que tienen estas mamás devoradoras, castradoras, es el hecho de no querer estar solas. Y solas no quiere decir solamente a solas en su casa, no querer dejar de ser esa madre que es necesitada, como si fuera un niño de 5 o 7 años, donde mamá, es que mis calcetas, mamá, es que mi tarea, es que se me olvidó. Esa necesidad no la sueltan y quieren que el hijo las necesite por siempre así, porque ellas quieren seguir siendo esa madre, como tú decías al principio, generosa, esa madre que la da todo, esa madre que se tiene que victimizar y decir, ay, es que no dormí porque mi hijo está enfermo, ¿no? Ah, ¿cuántos años tiene el hijo? No, pues 30, ah, mira, ¿no? O sea,
Oye, ese y tipo. estas madres que son así, ¿cómo habrán sido creadas, educadas? ¿Cómo llegaron a ser así? ¿Qué les pasó en su niñez? ¿Sufrieron quizá también alguna cosa en su familia por parte de sus padres? Es como múltiple, porque puede haber una mamá completamente normal, de una familia normal, una creencia normal, una relación de pareja normal, pero como tú dijiste, a lo mejor tuvo un parto difícil. A lo mejor por en algún momento se hace más difícil el parto y el niño tiene algún tipo de consecuencia después de leve a moderada y la mamá siente que es su culpa y tiene que protegerlo y entonces cambia toda su personalidad moviéndose a través del niño, ¿no? Y está allí, le ayuda y le hace y cree que siempre lo va a necesitar, en vez de pensar, que es algo muy importante que tendremos que pensar todos los padres y madres, es nos vamos a ir, se van a quedar solos en un mundo que tienen que entender, comprender y saber moverse porque si no el mundo se los va a comer, ¿no? Pero en cambio decidimos comérnoslos nosotros para decir es que yo lo cuido, yo lo veo y siempre voy a estar ahí, le voy a dejar aquello, le voy a dejar aquello y que quede aquí bien cubierto y yo me encargo de lo otro y hay gente que hasta organiza o mamás que organizan hasta su funeral para que los hijos no se metan en esto y tengan todo listo y en fin, uno puede exagerar por cualquier razón después, pero algo muy importante, Jesús Manuel, es que el rol de mamá es como si uno trabajara 1000% y luego tienes que irlo reduciendo al cero a lo largo de la vida. O sea, trabajas día y noche, de inicio trabajas con tu cuerpo, compartes tu cuerpo, vomitando, sintiéndote mal, los dolores, el estómago. Con el cuerpo termina en el parto, bueno, luego sigue la lactancia, ¿no? Pero de ahí llega un momento que vas del 1000% a los primeros años en los que sigues todavía en unos 800 puntos y luego tienes que ir bajando hasta que digas, oye, mi hijo tiene una semana que no me habla, pero vive una vida bien, está tranquilo, está integrado, es una persona que tiene su mundo y le va bien, y ese sería a lo mejor el 0%, ¿no? Bien en Navidad y punto. Entonces, hay que pasar de esa totalidad a esa nulidad, y eso es muy difícil psíquicamente. Creo que no tenemos otro lazo afectivo, no tenemos otro afecto hacia otra persona de ese tipo. Normalmente cuando uno tiene un amigo a lo mejor para siempre, ¿no? Si todo coincide, si todo se da. Si tienes un trabajo, No, pues puedes no seguir en siempre es ese. así. Exacto. Bueno, pero uno espera que sea una amistad a largo plazo, ¿no? Si es lo suficientemente madura, digamos, ¿no? La relación. Pero pasar de ser completamente necesitada por una persona a no ser en nada necesitada, olvidada por una persona, es algo muy difícil. Y es un proceso que no nos enseñan porque también esta sombra de la maternidad te dice, ¿no? Es que es tu mamá, es que la tienes que ver, es que tienes que estar ahí, es que son tus hijos, tienes que cuidarlos. Y no hay como ese chance, como por ejemplo pasa en otras sociedades, ¿no? La mexicana es como todavía muy así, muy tradicional, pero en otras sociedades es, ¿sabes qué? Yo ya creé mis hijos, ya trabajé, yo me voy a ir a viajar por el mundo, me voy a ir a hacer esto, me voy a ir a hacer aquello, me voy a vivir mi vida. A las mamás hay que darles el permiso y motivarlas para que se vayan a vivir su vida y a decir, mis hijos no me necesitan y eso es muy bueno porque yo me necesito y voy a empezar a vivir mi propia vida, ¿no? Por ejemplo, esta mamá que me cuentas, ¿no? Que tenía todos los recursos, fácilmente pudo haber vivido una vida muy interesante después de su viudez o a pesar de su viudez y no necesitar a su hijo, ¿no? Pudo haber construido su vida de N maneras en donde ella fuera la protagonista y no tuviera nada que ver su rol materno o no en ese sentido, y el hijo pudo haber construido su vida en N maneras en donde pudo haber sido feliz, pero decidieron quedarse enganchados en ese rol como si el hijo siguiera lactando, ¿no? Y lactando psíquicamente, necesita todo el tiempo lo que la mamá le dice porque si no, no funciona. Y eso es muy fuerte. Eso es lo devorador, eso es lo castrante. Ahora, Y estas madres tienen posibilidades de un tratamiento, de corregir esta forma de ser. es, es algo muy complejo la maternidad, Jesús Manuel, y yo diría que tal vez es una de las cosas que no se ha hablado lo suficiente en el sentido de la salud mental y en la maternidad. Desde todo el proceso, por ejemplo,
del embarazo y el posparto, que muchas mujeres desarrollan depresión posparto, psicosis por parto, y empiezan a tener también estrés, este burnout que se le llama, ¿no? Estar quemadas por ser mamás. Y luego de ahí todas esas cosas, yo creo que no hablamos de la salud mental de las mamás y por ende no hay mucha ayuda. No podemos reconocer que esa fatiga, que ese enojo, que esa ira, que a lo mejor ese quiero a mis hijos, pero no lo hubiera, ojalá no los hubiera tenido, es algo que es muy tachado por la sociedad. He visto videos de mujeres que dicen, amo profundamente a mis hijos, pero ahora que soy mamá me doy cuenta que yo no era una persona para ser mamá, que tuve que cambiar muchas cosas, que sacrifiqué muchas cosas y que de haberlo sabido nunca hubiera sido mamá. Entonces, el poder abrir espacios donde las mujeres se dan cuenta que su salud mental ha sido afectada mucho, poco o nada, vamos a decir, en el mejor de los casos, por ser mamá, eso es un tema también, ¿no? Porque entonces podríamos decir, ¿sabes qué? No sé cómo dejar de ser esa mamá que se come a los hijos. ¿Y dónde pido ayuda? ¿Y quién habla de eso? Y qué TikTok me dice, oiga, 5 cosas en las que usted se va a dar cuenta que es una mamá devoradora, ¿no? Y ya tú ves, sí, la sobreprotección, la justificación de que lo hago todo por mis hijos. Vas a ver también que incapacitas a los hijos cada vez que toman una decisión y los criticas. Vas a ver que escaneas a sus amigos y todas sus redes sociales y todo tratando de buscar errores y que quieres vivir la vida de tus hijos como para evitarle sufrimiento, ¿no? Aunque tengan 30, 40 años. Entonces esa parte es como de verdad muy importante porque nadie nos dice cuándo estamos siendo esas madres devoradoras y cuándo estamos siendo buenas madres. Tengo que pasar de ese 1000% a ese 0%, no nos pasa en ninguna otra relación. Nunca dejamos de ser la amiga, nunca dejamos de ser la hija, no dejamos de ser la tía, o sea, y ahí tenemos que en un momento, una buena madre es una madre que también no llega a ser necesitada, que Es puede ser llegar a ser olvidada. qué es ser una buena madre o cómo definir una buena madre? Lo digo desde los términos funcionales, soltando a cada hijo en cada etapa del desarrollo. Una buena madre es la total presencia durante el primer año de vida, porque eso le ayuda en su salud mental, pero también es en un momento la total ausencia a los 30 años o los 25 años, en el sentido de que debe tomar sus decisiones. A lo mejor sí estás ahí para el desayuno, el café, el 10 de mayo, pero no estás ahí para arreglarle la vida, para decirle, ya lavaste, oye, ¿y si te acuerdas que no tienes que comprar esto? Oye, ¿y qué comiste hoy? Como si tuviera 7 años, ¿no? Entonces, una buena madre, lo digo desde el sentido de la que reconoce en lo que tiene que estar presente y en lo que tiene que estar ausente. Y cuando tienen al momento casi casi que amarrarse la mano para decir no voy a participar y que mi hijo se caiga de la resbaladilla y que a mi hijo le rompan el corazón y que mi hijo se ponga a trabajar y que mi hijo ahorre y que mi hijo se frustre y que mi hijo pase por todas las etapas necesarias para poderse construir como persona, aunque yo quiera protegerlo de eso. Aunque a mí me duela que lo despidieron porque siempre llegó tarde al trabajo, va a tener que aprender de eso. Aunque se endeude en algún momento con, qué sé yo, una casa, un carro, y luego no sepa cómo pagarlo, qué hacer, tiene que encontrar la solución. Tal vez empieza a vender cosas en las noches, trabaja de Uber, no lo sé, pero dejarlos encontrar sus soluciones acorde a su edad, sí es algo muy importante. Qué difícil es esto de educar. Es la cosa más difícil, Jesús Manuel, porque no acaba. O sea, no acaba durante mucho tiempo, ¿no? O sea, es continuo, pero al final yo he visto de verdad madres que tienen hijos que los han llevado muy lejos y que han sabido soltarlos, que son hijos que dices, wow, logró esto a su edad, qué bárbaro, qué bueno, qué orgullo, pero porque han sabido soltarlos, han sabido estar allí y los disfrutan, también eso es algo muy importante, poder disfrutar a los hijos como adultos desde el lugar adulto. Yo lo trato como un adulto, ya no lo trato como un niño que no sabe qué hacer, que está confundido, que se siente mal. No, lo trato como un adulto que va a encontrar saber qué hacer, va a tomar una buena decisión, va a enfrentarse a sus problemas y va a salir adelante. Tratar a los hijos de adulto a adulto es un tema también difícil. Poder darles ese lugar y reconocimiento de decir, sabes qué, hijo, pues yo valoro tu experiencia, valoro lo que has hecho y creo que puedes salir adelante con esto y yo puedo a lo más rezar por ti, pero el problema lo resuelves tú, ¿no? O sea, Es hacerlos responsables de sus decisiones, de sus actos. hacerlos desde pequeños hasta grandes, conscientes de las consecuencias de lo que hacen.
y no educar en eso del castigo y la culpa y el rechazo y la vergüenza. Ay, no, ¿y qué voy a hacer ahora con lo que hiciste? Mira, desde mamás que ven que los hijos tiran vasos de agua, rompen cosas, tiran pintura, desde cómo se les educa los errores, cómo reacciona una mamá cuando el hijo se equivoca, si lo humilla, si le hace sentir vergüenza, si lo exhibe o le dice, ¿sabes qué? Acabas de romper algo en la tienda, ¿te acuerdas que te quería comprar ese juguete? Voy a tomar ese dinero y vamos a pagar eso de la tienda y lo Sí, reponemos. sí, sí, sí. En lugar de hacerle sentir, Sí. eres un tonto, siempre te tropezas, no te puedo traer a la tienda, mira, no es posible, porque así es como hablan ese tipo de mamás. Esas que se comen el autoestima de sus hijos y al final devoran cualquier intento de independencia o de desarrollo emocional que pudiera tener, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Hay otro tema, está relacionado de alguna manera con lo que estamos hablando. No sé si te enteraste de que en una ciudad en España, en Oviedo, se descubrió lo que se denomina la Casa de los Horrores, un poco sí. el confinamiento sin fin de 3 niños rodeados de basura. Eh, Se le ha dado en llamar así la Casa de los Horrores de Oviedo. El lunes pasado se descubrió y detuvieron a un matrimonio con 3 hijos menores encerrados ahí desde el año 2021. Una Ujú, casa de dos plantas ubicada en una zona donde hay mansiones, en las faldas del Monte Naranco, que es el monte que está a un lado en Oviedo, con unas vistas increíbles de la ciudad. El lunes, en pleno apagón, un puñado de agentes municipales de la policía local se encontraba registrando esa vivienda y donde residen unos 200 habitantes en esa zona. Y los policías se encontraron a 3 niños aterrados, 2 gemelos de 8 años y uno tercero de 10, con dificultades motoras y en pañales, como si fueran bebés todos. Y entonces empezó la investigación de todo este asunto de los padres. Un alemán de 53 años, Christian Steffen, que estaba viviendo ahí desde hacía algunos años y salía todos los días a recoger un pedido de comida. Recibían este, pues muchos paquetes de compras por internet, pañales, entre otras cosas. La madre Melissa Ann Steffen, de 48 años, de doble nacionalidad alemana y estadounidense. Los niños tienen dificultades motoras, ujú, llevaban pañales. La madre era la que llevaba la voz cantante en el momento en el que los descubrieron. Sacó unos informes médicos alemanes de los críos en los que decía que les habían diagnosticado un déficit de atención. Esto lo cuentan algunas fuentes que están investigando este tema. ujú. La mujer decía que los niños no controlaban el esfínter porque estaban enfermos y les acompañaba a cada rato al baño para que hicieran pis, sujetándoles ella misma como si fueran bebés. Los trataban como si fueran bebés. Hay muchas fotografías, ha sido un asunto verdaderamente terrible. En algunos medios televisivos en España le han dado cobertura muy grande. Te pongo una foto de una de las cunas donde vivía uno de los niños. No sé si se pueda descubrir algo en relación a lo que presenta. Ahí hay una calavera en donde está este círculo verde, los garabatos, los muñecos. Es verdaderamente terrible. ¿Qué te parece? Me quedo un poco sin palabras en el sentido de que es obviamente impactante y conmovedor en el sentido cuando uno se pone en el lugar de los niños, ¿no? O sea, es cómo pudieron vivir así y cómo precisamente los padres pueden hacer tanto daño con obviamente algún problema Sea, mental en que este tienen. caso, no es una madre devoradora, son los padres devoradores. No, ahí estamos hablando obviamente de algún tipo de personalidad, obviamente que está trastornada, yo no sé, algún tipo de psicosis
algún tipo de delirio, no lo sé, obviamente, pero sí está claro que los papás no pueden distinguir lo real de lo irreal y les hacen vivir a los niños esta fantasía. La pandemia fue real, por supuesto, pero considero que la pandemia fue como el Sí. detonante para despertar a lo mejor este brote psicótico o este episodio psicótico en donde ellos perdieron el contacto con la realidad, ¿no? También, claro, es vulnerable. Se habla del fin del mundo siempre, de apocalipsis, y hay gente que se cree esto más que el otro, pero la pandemia fue completamente real en ese sentido, ¿no? O sea, son las consecuencias desafortunadas de haber vivido algo tan traumático. Desafortunadamente, no sé, la edad de los niños es, No, no es el único caso. En Europa se han registrado varios casos. Está sí, el famoso monstruo de Amstetten, Joseph sí, Fritzl, un ingeniero de Austria de 49 años que denunció la desaparición de su hija Elizabeth de 18 y a los agentes les mostró la carta presuntamente escrita por ella en la que decía que se había fugado. Pasaron 24 años hasta que se descubriera que la niña en realidad había sido encerrada a cal y canto en el sótano de su propia vivienda. Durante estas 2 décadas, el padre abusó de ella y dio a luz a sí, 7 hijos en Amstetten, en Austria. Es uno de los casos terribles, ¿eh? sí. Otro, el de Turpin. David y Luis Turpin eran padres de 13 hijos que tenían entre 2 y 29 años en el momento que fueron rescatados. La familia vivía en una casa que desde fuera parecía normal, sin embargo, en su interior, los niños eran encadenados, golpeados, estrangulados, alimentados una vez al Ujú, día y autorizados a ducharse una sola vez al año. Dos de las ujú, hermanas planearon fugarse, tardaron 2 años en armar un plan, hasta que el 14 de enero de 2018 consiguieron escapar. Una de ellas, sin embargo, volvió por miedo, pero la otra de 16 consiguió avisar a la policía y de ahí vino el tema de descubrir todo lo que estaba pasando y lo que ellos decían es que lo hacían por amor, lo hacían por Dios. Los movió una profunda tergiversación de la religión por la que pretendían purificarse a través del aislamiento. Ambos progenitores presentaron patrones de trastorno antisocial, narcisista y obsesivo compulsivo. Y así, otros casos. ¿Qué está pasando, caray? ¿Qué onda? Todo esto salió por el Día de la Madre y la Madre Devoradora. sí, claro. Ahí cuando los pones, ¿cómo se dice? Los comparas en un momento, pues sí dices, no, no estuvo tan grave la vida de tu amigo comparando, obviamente, No, con las otras, ¿no? definitivamente no. Pero ese es el punto y es la capacidad, y esto es como lo interesante. Los padres, las madres, podemos ser tan crueles en aras, en nombre, poniéndonos la bandera del amor, del autocuidado, de la protección, e incluso podemos ser aún más crueles si nos ponen algo más grande, un metadiscurso como la religión, como cuando se tratan temas como esos, como la purificación, como en algún momento guardarse o esperar el fin del mundo, ser los elegidos. Este tipo de cosas llevan mucho al delirio y afectan mucho a personas que ya tenían algún tipo de disposición en cuanto a lo mejor un problema mental, eh, las afectan y pasan a los hijos, ¿no? O sea, hay cosas que a veces podrían ser más violentas, aunque parezca pleonasmo, que la violencia, que la agresión física, es esta crueldad, ¿no? De robarles una vida, de confinarlos a un espacio tan limitado. No nada más fue, me puedo imaginar el estado de los niños, ¿no? De Oviedo, cómo es que estaban viviendo todo el tiempo en una casa. Obviamente ella tiene problemas motores, tiene en un momento problemas también de socialización. Les ha quedado un trauma con el que van a tener que vivir. A lo mejor hay cosas que se van a poder componer, pero habrá cosas que nunca se van a poder componer, en el sentido de que siempre van a hacerse presentes. Ese es el problema del trauma. Acompaña en el sentido de que es una presencia y siempre está en el presente, siempre está sucediendo. Entonces yo no sé si van a de ahí pasar obviamente a tener delirios de persecución o van a crear algún tipo de personalidad obsesiva o algo similar, ¿no? Pero se les ha hecho mucho daño en tan pocos años repito que probablemente la pandemia
como fue tan real y fue para casi Sí, cualquier pero persona un hay poco casos que son de traumática, la década de los 80, o sea, claro. mucho tiempo antes. Claro, entonces también se ha hablado de estas sectas que se lo creen y aquí en Suiza, por ejemplo, hay un pueblo muy famoso, ahorita se me olvidó el nombre, pero sí lo he visitado, en donde hubo un suicidio colectivo porque precisamente creían, ¿no? Que iba a ser el fin del mundo y que solamente los que vivieran de esa forma iban a ser los elegidos y entonces ellos elegían el día para trascender, ¿no? Y entonces todos se suicidaron colectivamente. Entonces estas ideas son muy peligrosas, este es el problema también de las ideologías y aquí me pregunto, o sea, no sé, si los papás el único contacto que tenían con la realidad eran las redes sociales, era el internet, habría que preguntarse qué tanto también juega este papel ahora la inteligencia, la información, la sobreinformación, los fake news, para mantener estas ideas y estos delirios, ¿no? Porque si imagínate, el papá pedía o buscaba información, cuántos contagios, tal vez si tú y yo lo hacemos ahora, y cuántos contagios hay de COVID, tal vez sigan apareciendo números, y el nuevo virus, y un video te lleva a la otra, llega un momento que tú googleas algo, y lo hemos visto, una simple gripe te puede decir que ya puedes tener cáncer, ¿no? Entonces, si alguien googlea todo esto, puede decirle, no, sí, es muy probable que les dé COVID, mejor que no salgan. Y lleva a encontrar esta información que es un sesgo al final, ¿no? Ah, yo sí, ya ves, ahí apareció en la noticia lo que yo pensaba, lo que yo creía, sí, Sí, aún se sí, están sí. contagiando, ¿no? No sé si te conté alguna vez cuando yo era adolescente de un compañero, unos compañeros en la escuela que su papá era un comerciante y siempre que íbamos a hacer la tarea, alguna cosa que teníamos que te dejaban hacerlas en grupo, a mí me tocaba, éramos vecinos, vivíamos cerca, pues me tocaba ir a su casa. Y el señor siempre nos recibía con una botellita de alcohol, en serio. Y entonces cuando Okay. tocabas a la puerta, se asomaba, te jalaba un cordón ahí para poder abrir, porque vivían en un segundo piso. Y y antes de que te diera la mano, pues, se acostumbraba a saludar a la gente. En mis épocas de adolescente no se acostumbraba a saludar de beso a las personas que ves Ujú, que ahora día te presentan. Ah, hola, ¿cómo estás? Y le das un beso. En mi época eso ujú. era a lo más saludar de mano o hacer una reverencia y punto. Y sacaba la botellita de alcohol y te echaba en la mano y él se echaba y te tenías que hacer así y tú ya lo podías saludar. Era una cosa, Adelantado a la pandemia. era una cosa impresionante ese asunto. Y era comerciante, entonces imagínate estar en el mostrador y hacía lo mismo con toda la gente que llegaba. Y si cobraba dinero en efectivo, en aquellas épocas no había tarjetas de crédito, se echaba alcohol. Y traía una obsesión con esto de las bacterias. De la pureza. Era una compulsión, tenía que hacerlo una y otra vez. Wow. Híjole, qué cosas, ¿no? De veras, en serio. Sí, sí. Ay, Y yo no sé si se enfermó o de qué le habrá dado que en algún momento lo llevó a hacer eso. Pero obviamente era algo traumático, eso no es normal, es una compulsión, ¿no? pues A sí, limpiarse, limpiarse. sí, sí, sí. Híjole, Qué qué cosas, fuerte. ¿no? Entonces, madre devoradora, Así es, hijo devorado. sí, hijo devorado y ambas vidas echadas a perder, porque también lo triste es que no son madres que pueden disfrutar a sus hijos, sino son madres que sufren a sus hijos y Anda. los hijos las sufren. Les duele la mamá, les afecta, les cansa, les fastidia, porque aquellos que se llegan a dar cuenta, ¿no? De un momento de su control, de sus chantajes, de querer siempre estar presente en ese rol protagónico como si tuvieran 3 años, es esa manera de hartarse de las madres, ¿no? Y son esas mamás que dicen, no, yo tuve tantos hijos y ninguno me viene a ver y fíjate, ni se acuerdan que tienen madre y no les intereso. Y uno dice, bueno, ¿cómo pueden los hijos olvidar a sus papás, no? Qué cruel, qué feo. Pero cuando te das cuenta que a lo mejor es la única forma que encuentran, no lo estoy justificando, solamente estoy diciendo que para ellos es la única forma en la que encuentran tener un poco de paz. Y Ajá. hay por ejemplo, hay una actriz, yo sé que tú no ves esa serie, pero era una serie muy famosa de Nickelodeon que se llama iCarly
y ella era como la coprotagonista, muy famosa, su rol era alguien siempre muy divertida, muy dura, muy fuerte, como que la protagonista era siempre la ingenua, la linda, y ella era como la que va con todo, ¿no? De carácter fuerte. Cuando muere su mamá en la vida real, esta actriz, cuando muere su mamá en la vida real, se atreve a sacar un libro que se llama Me alegro que mi madre esté muerta. Ay, güey. Entonces, ahí cuenta todas las historias de abuso, de cómo la hizo trabajar, de cómo la llevó a esto, cómo la llevó a aquello, cómo la controlaba todo, ¿no? Su cuerpo, su comida, su vida, su carrera, sus relaciones. Y entonces la única forma en que encontró paz fue cuando su mamá se murió. Qué Y fuerte. se atreve a escribir este libro porque precisamente se ve mal que un hijo diga, oye, pues me alegra que esté muerta, o sea, no es por nada, pero qué bueno que se murió. Es algo muy difícil y por eso es que me acuerdo del nombre del libro y de todo el personaje y demás, porque requiere mucha valentía, como las mamás que han confesado y que he dicho, yo no pensé que ser mamá fuera esto. Y como es esto, no puedo quejarme y tengo que seguir siendo con amor. Sí, sí quiero a mis hijos, pero ojalá nunca hubiera sido madre. Y a partir de Mira, que lo dicen, sí hay personas, mujeres u hombres, que no nacen para ser padres, como hay personas que nacen con ciertas limitaciones para convivir en pareja. claro, porque los rasgos de personalidad, porque la historia de vida, porque las cosas, vamos a decir, el desarrollo emocional, los intereses en general, te convierten en una persona apta para o menos apta para, pero también he conocido papás y mamás que tú decías, no, hombre, antes de ser papá o mamá, no, nunca hubieras creído que se hubiera convertido en ese tipo de mamá o papá. Lo hacen porque el amor les motiva, les llena, les gusta y entonces encuentran en ese rol una oportunidad de ser algo que no habían sido antes. Pero los que no, a los que se dan cuenta o pensaron, vamos a decir, sobreestimaron que ser papá, mamá era algo, como nos dicen, ¿no? Ay, es el regalo, y a ti, mamá, que me diste la vida, y todas estas cosas que tenemos al lado, ¿Qué toda es lo esta que se luz. maneja en este día, el 10 de mayo, las fechas en las escuelas? Quizá ahí empieza el tema este del trauma de la madre devoradora en la escuela. Sí, en un momento porque las más narcisistas van a necesitar quedarse en este rol. Van a decir, ay, sí, mira, mi hijo me bailó, me dio, me puso, hace esto, mi hijo me llora, se cae y grita mamá y me pide y yo lo abrazo y se calma. Claro que hay una satisfacción en decir, esta personita me quiere, esta personita me necesita, mira, llora, todo eso. Pero hay que soltarlo a medida que van creciendo y no sabemos muchas veces, no los enseñan. Y hay una foto, por ejemplo, muy curiosa en internet, que si tú la buscas, es la boda de una mamá, perdón, la boda del hijo, y él tiene agarrado a la esposa con una mano y a la mamá con el otro, ¿no? Y ahí está la mamá vestida Ah, sí, 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 claro, claro, sí. de negro como si fuera un velorio, ¿no? Como si fuera un Sí, sí, funeral, sí, sí, como si fuera un funeral, exactamente, sí. y está como del lado de la mamá y le está dando como la espalda a la esposa o algo así. La cosa es que te das cuenta que ahí son tres, no son dos, ¿no? Sí. Entonces, esa parte es muy fuerte porque precisamente ese protagonismo, esa necesidad de ser necesitada, hay que soltarla, hay que dejarla, hay que disfrutarlos cuando son nuestros, cuando solamente están para nosotros, para poder Es disfrutarlos cuando verdaderamente están en la para ellos. niñez. Claro, al menos los primeros 7 años. Y muchas veces a los niños llega el papá y a las mamás las mandan a volar. Entonces, a veces una sabe que está haciendo bien su rol o no, si deja de ser necesitada, si empiezan a ignorarte, si empiezan a hacer su vida y no te necesitan en ese sentido, ¿no? Resuelven sus problemas, socializan, viven su vida, y tú dices, ok, lo están haciendo bien, lo hice bien al principio para que ellos lo hagan bien ahora, ¿no? Pero el problema es que tengas ese hijo de 30, 40 años metido en tu casa, que no hace nada, que tiene miedo a salir, que no resuelve un problema, que no tiene motivación en la vida, que no tiene una pareja o no tiene amigos, no tiene un hobby. Es ahí cuando dices, ya te pasaste de tu rol, ya no da más, lo estás ahogando con tu rol, con esa madre que da todo lo que no hace falta. O sea, ya, comida, techo, todo lo que le pidas, regalo, ya le resolvió la vida, tan se la resolvió que parece muerto, ¿no? Ya no tiene una necesidad de nada. Claro, Así claro, que ese es el punto. claro. Ah, bueno. Bueno, pues ya nos aventamos una buena charla.
Así es, Jesús Manuel. Ya Quedó me muy voy a ad hoc quitar la con tu traje. corbata y ya me he visto normal. Eso pensé. Ya le hicimos honor a la buena ropa, Eh, a la elegancia. Nos vemos la próxima semana. Así será, Jesús Manuel. Un abrazo, buena Hablaremos algo de semana. los maestros que toca el tema del magisterio. Ay, El sí, 15 de mayo, no sé. San Isidro Labrador, quita el agua y pone el con sol. el sol. Sí, La sí, Feria de Madrid, etcétera. muchas cosas. Bueno, Así será. Gracias, Jesús gracias, Manuel. Andrea. Saludos a la A ti. familia. Igualmente, un abrazo. Adiós, adiós.